Córdoba, la alegría y el llanto, las heridas y el derecho a la vida para juntos andar. Algo de eso trabaja la canción de Mercedes Sosa. Primer elemento de sistematización, digo, vamos captando la construcción de conocimientos desde todos. Dos problemas. Uno es la formación que te exige la patronal, que es las graduaciones, las posgraduaciones, etcétera, etcétera. Y aquello que no está incluido, que son las actualizaciones. Y ahí vuelvo al tema mío, ¿no? Es el tema de todos. En función de las innovaciones tecnológicas, atraviesa todas las profesiones. Entonces la actualización está por fuera todavía de los sistemas. Y esta actualización, a partir de estas tecnologías, requiere de un trabajo permanente. Porque dentro del capital cultural estaría el capital tecnológico, que nosotros, de hecho, vamos presumiendo la existencia de ese capital tecnológico y de ese capital cultural en nuestros propios estudiantes y en nuestros propios colegas. Que sí es determinante o es condicionante, y hasta cierto punto no sé si no se me convierte en un sinónimo. Cuando uno habla de condiciones de producción se refiere tanto a los recursos materiales como a los sociales, como a los subjetivos. Me parece que permitiría a lo mejor tomar un término o un concepto que abarca las dos dimensiones, ¿no? Si uno dice que el contexto determina, entonces no hace nada. Yo creo que el contexto nunca determina, el contexto sí condiciona. Después hay una lectura interesante en cada uno de nosotros en relación a si ese condicionamiento nos cierra o no. Digo, ahí en la historia y en la vida de cada uno de nosotros hay numerosos ejemplos de que cuando uno relata su historia alguien le dice, ¿lo hiciste igual? Bueno, la sistematización de la práctica es, de alguna manera, es una reflexión activa y dinámica sobre lo que se va haciendo, sobre lo que se señaló como objetivo, como idea del hacer. Para comprender que no hay práctica estratégica que no tenga que ver con qué maestros, con qué contexto. Los desafíos que supone un entramado intelectual, militante de la universidad en la perspectiva de los pobres, sus necesidades y el pensamiento crítico. Si hay un territorio en el mundo que algo está pasando, que hay cambios que a veces son visibles o no, hoy se decía, a veces se los quiere invisibilizar, pero un territorio donde hay cambios en América Latina es para pensar lo que fue aquel imaginario social colectivo de liberación, equivocado o no equivocado, pero había un imaginario. Bueno, ¿cómo podemos pensar en la actualidad hoy estas tres categorías? Transformar la práctica docente para generar un proceso de emancipación, de búsqueda de una nueva matriz, pero en un marco de un proyecto de liberación a reconstruir para cambiar en imaginarios sociales. Por eso es partir de lo que realmente hacemos, la práctica, para entroncar con un desafío más general. Nosotros partimos de la idea de una derrota histórica en el campo ideológico, político, teórico, y decimos, como dijo muy bien uno de los compañeros, no recuerdo cuál fue, la única reserva estratégica que queda es tu práctica, lo que haces. A ver si entrando en la práctica podemos desmontar algunas matrices para salir adelante. La educación es una forma también de tronchar las iniciativas propias del educando, de impedir la creatividad o de frenar la creatividad propia de cada persona, también tiene algo de eso. Es decir, modificar, guiarlo y también cortar un poco su iniciativa. Ahora, no quiere decir que porque vos tengas la disponibilidad te vas a leer todos los libros. Yo creo que hoy, y en base a mi experiencia con las tecnologías, hay una disponibilidad distinta. Pero eso no tiene que ver con el proceso de aprendizaje que se da interno en la capacidad de síntesis que tiene el ser humano, y sigue siendo el mismo, o la capacidad de producción. Por eso yo decía, yo no voy a debatir con él. Claro.
sino cómo avanzar eso que nos cuesta tanto en la construcción, que es un estadio mayor que la disputa. ¿Me expliqué? Enseñaje. Una mezcla entre Y abajo enseñanza y aprendizaje. ¿Qué significa esa mezcla? Que se enseña aprendiendo y se aprende enseñando. Si no cambiamos el sistema educativo, los chicos desde la primaria van enfocados a ser seres absolutas y totalmente individuales, que no participan en absolutamente nada que sea común. Es la universidad como movimiento la que abre puertas y nos permite romper ese sentido común y generar contrasentido, sentido contrario, no quedarse condicionado por ese contexto. Yo creo que más o menos hemos entendido de la idea de los elementos que hay que tener en cuenta en un contexto, ¿no? Me parece que está. Yo creo que si lo seguimos trabajando terminamos en un determinismo. Es decir, si este es el contexto neoliberal, pues así están las prácticas. Y yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que estaría bueno, sugiero, ya meternos en los contextos, no tanto macro, sino micro, ¿no? Que a mí me parece que ahí La riqueza mayor. hay una riqueza interesante, porque además nos va a poner una gran pregunta. ¿Hace falta una ley para cambiar las prácticas? Es una discusión enorme. Y solo para decir una pequeña pavada nomás, la incorporación de los niños a la escuela no necesariamente garantiza de que el maestro los reciba y les enseñe y los atienda con aprendizaje. Digamos, la ley no modifica la práctica, o por lo menos yo la pongo en discusión. Entonces me gustaría que ya está este contexto, me parece que lo tenemos en cuenta, las variables, vámonos a los contextos más micro. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Y digamos, se trata de aprender construyendo entre todos. Esa es la propuesta.